Ruach Kodesh empieza a derramarse sobre aquellos gentiles. Puerta a los gentiles. Bien, hermano, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos en este lugar exclusivo de Israel. Estamos en Cesarea Marítima, un lugar excepcionalmente histórico en la Biblia, sobre todo en los inicios del Evangelio de Jesucristo, como vamos a verlo ahora. Pero antes de que comencemos, hagamos todo lo que es la enseñanza y con el título que va a ser Puerta a los Gentiles. Eso es el título que vamos a utilizar de esto. Déjeme compartirle en el libro de los Hechos, capítulo 11, de este pasaje de la palabra del Señor. Dice así: estaba yo en la ciudad de Jope orando y tuve un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por las cuatro puntas, que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Nótese 4 tipos. Todo eso vayan apuntando, igual que el lienzo que tiene 4 puntos, porque todo eso tiene significado. Dice, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, levántate, Pedro, mata y come. Y yo oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Esa es la segunda vez. Y yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante, estamos leyendo Hechos 11, 5, 18. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa de donde yo estaba, enviados a mí desde puerta a los gentiles. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un hombre quien nos contó cómo le había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual hablará palabras para las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Para continuar con esta importantísima enseñanza, que posiblemente ustedes múltiples de veces han oído prédica, y los pastores que están aquí han hecho muchas veces sermones sobre este acontecimiento, sobre estos pasajes de la historia de la Biblia. Hoy nosotros lo estamos viviendo en el terreno de los hechos. Acabamos de estar hace unos cuantos minutos en Jope, que es donde se inicia esta historia. Y estamos en este momento aquí en Cesarea de Marítima. Pero para que podamos tener el complemento perfecto, necesitamos a un experto israelí en la historia, que por muchos 35 años ha trabajado como guía, que se conoce con los ojos cerrados esta historia por todas las experiencias y vivencias que él ha vivido. Así es que recibamos
con un fuerte aplauso a nuestro querido y muy amigo Levi Chentop con nosotros. Muchísimas gracias, mi buen hermano. ¿Me oyen? ¿O sin el micrófono me oyen mejor? A mí me dejó encantado con el nombre, que es la primera vez que he escuchado este nombre que tú has dado a Cesarea, la puerta de los gentiles. No podía dar un nombre mejor de eso y lo voy a explicarlo. Miren, esta ciudad es una ciudad que se comenzó a utilizar en la época de Herodes, nada más antes algo de 2000 años. Pero sobre el lugar, estamos hablando un poquito antes de la época que Simón, que está hablando de Simón, pero yo hablo de Simón el Curtidor en Jope, y de Pedro. ¿Se acuerdan todos de Pedro? El gran pescador de la Galilea, o como le dice Jesús a Pedro allí, ven, te voy a enseñarte cómo vas a pescar almas. Este señor tenía un costumbre muy lindo de visitar distintos lugares en el país. Y así andaba a visitar a un amigo, a Simón el Curtidor, en el puerto de Jaffa. Y allí en el puerto de Jaffa, durante el tiempo que está en su casa, le viene un sueño, una visión en realidad a Pedro. Y en su visión viene una voz diciéndole, Pedro, Pedro, tú haz comer estos animales que vienen del cielo. Y Pedro, como era judío, le dice que yo en mi religión y en mi pueblo no comemos eso. Pero la misma voz sigue viniendo otra vez y otra vez. Yo estaba explicando eso en mi auto, porque es interesante de ver el mandado de Dios. Es importante de conocer este mandado de Dios también. Porque ahí Pedro, escuchando la voz de Dios, escucha también sin saber que alguien está tocando la puerta de Simón el Curtidor, su buen amigo. Y en esta época los judíos tenían miedo de los romanos. Era una obra regular que los romanos entraban y se llevaban a los judíos, a los jóvenes, y no volvían a verlo. Es una realidad, es historia no cambia. Y así, Pedro tenía miedo de abrir la puerta, pero la misma voz que le dice, come los animales, y él repite que él no puede comer, le dice, Pedro, abre la puerta, no tenga miedo. Y así Pedro abre la puerta y encuentra a los romanos ahí. Y los romanos, lógico, que están buscando a Pedro. Y tiene miedo, pero la voz sigue viniendo y diciéndole a Pedro, va con ellos, no tenga miedo. Y así Pedro se va con los romanos de Jope hasta aquí, son como algo de 65 a 70 kilómetros más o menos, o en millas van a ser algo de 40 o 45 millas a pie. Durante el tiempo que demora algo de un día fuerte en esta época, o un día y medio exagerando un poquito, si no es tan deprisa como decirlo en la época. Y así Pedro llega con todo el miedo que tiene durante todo este paseo a pie, que va a venir aquí a Cesarea y se lo van a llevar y no va a volver a vivir más. Y como dije antes, lo comenzó aquí Dr. Bolaines, la puerta de los gentiles, o Pedro viene aquí y en su gran sorpresa encuentra al coronel, ¿cómo lo llaman ustedes? Cornelius, levante la voz y no vayan a dormir. Cornelius, ¿quién se imaginó en esta época que Cornelius va a aceptar a Jesús como su Dios, como aceptar la ley del mundo cristiano en su época? La palabra gentiles que hablan ustedes, en hebreo, gentil nosotros referimos a alguien que no es judío. ¿Me entienden? Gentiles. Porque hay otra palabra y no la voy a utilizar ahora, la desarrollaron en otro idioma ahí en los Estados Unidos que se llama goy. ¿Conocen la palabra goy en hebreo? Goy es nación en hebreo y se refiere a la nación cristiana. Y ahora está hablando de este lugar, de Cesarea, después que Cornelius y sus soldados se convierten al cristianismo. Pedro llega aquí y queda con ellos. Y desde aquí que toma Pedro las barcas para salir a Europa. La puerta de los gentiles es muy importante. Yo siempre enseño a la gente
que Cesarea es una ciudad, un centro muy importante en la extensión del mundo cristiano en el mundo. Porque los romanos, que ya conocían a los judíos y que no sabían y no entendían nada, como una persona cree solo en un Dios monoteísta, ¿cómo les basta? ¿Por qué no tienen un Dios, cantidad de dioses que tienen los romanos, los griegos, etcétera? Y aquí súbito comienza un grupo nuevo, de otro grupo monoteísta, en un Dios. La primera cosa que quieren hacer es distribuirlos, despachar de ellos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Y así se imaginan que ellos van a poder parar la extensión del cristianismo. Y hacen en la historia el gran favor a todo el mundo cristiano. ¿Por qué el gran favor? Porque ellos se imaginaron que mandando de aquí a los que se llaman, escuchen bien ahora, judío-cristianos. ¿Se acuerdan de esta palabra? Vale la pena. Porque los judíos que aceptaron a Jesús en su época, y ellos fueron los primeros que fueron mandados de aquí con todos los restos cristianos de Cesarea, que era el puerto principal en la época de Herodes el Grande, vuelvo a repetir eso después, y de todo el mundo. De aquí los mandan a Europa, ¿a dónde? A las arenas. ¿Sabe lo que es arenas? Ahí a los Colosseums, a donde los tiraban ahí a los leones, a donde tiraban a los juegos de muerte al final. Y así se imaginaron que ellos los van a matarlos a todos y no van a tener problema con una otra religión. Pero el gran favor que ha hecho los romanos a los cristianos, a los nuevos cristianos, era que no se dieron cuenta nunca que en extendiéndolos de aquí están extendiendo la religión nueva en Europa. Porque en realidad, como saben todos en la historia, no todos murieron ahí en las arenas. No todos murieron como los romanos querían, sino varios de ellos quedaron vivos. Quedaron vivos y ellos son los primeros que comienzan a extender y tener la influencia hasta el tiempo que Constantín ha aceptado el cristianismo en el mundo pagano que se llamaba romano bizantino, y él desde el año 333, de 325 al 333, acepta el cristianismo, y todo eso porque los romanos no calcularon bien en extendiendo a los judíos cristianos de aquí a Europa, extienden prácticamente la religión nueva. Por eso el nombre que dio Dr. Bolaños a este lugar es muy correcto, la puerta de los gentiles. Bien, ¿han escuchado ustedes la explicación que ha dado Levi Chentov sobre este tema que hemos tomado esta mañana desde este lugar de Cesarea Marítima? ¿Y por qué le titulamos Puerta de los Gentiles? ¿Y por qué tocamos la historia comenzando desde Jope, o popularmente también conocida como Haifa, que es la misma palabra? Porque en ese lugar, en Jope, donde hemos iniciado esta mañana, ahí se va a dar la historia de dos personajes, dos hombres que van a tener la misma similitud, pero que van a tener una distancia el uno con el otro de 500 años. Pero fíjense ustedes cómo Dios tiene los planes perfectos, no importa la diferencia de años. Lo que sucedió con ese otro personaje, que vamos a ver y que rapidísimo se le vio abuelo de pájaro ahí, pero que Chemi, nuestro querido amigo popularmente conocido, les dio una explicación breve, cómo se va a combinar esa historia en este acontecimiento profético que se hace realidad aquí en Cesarea. Aquí llega el apóstol San Pedro. Pedro, quien había venido de las regiones de Galilea, posiblemente de Jerusalén, ya la iglesia se había extendido y habían discípulos de Jesús hoy en día conocido como Tel Aviv, en aquel entonces Haifa, el puerto más antiguo de la historia del pueblo de Israel. Pedro vino donde este importante personaje conocido como Simón el Curtidor. Ahí en esos días que Pedro estuvo, sucedieron algunas historias que vale la pena que usted lo lea en el libro de los Hechos. Historias como el milagro que él hizo del paralítico, y luego cerca de esa vecindad, leyendo el libro de los Hechos,
sucede el caso de esta señora, que era muy querida, la cual platicó nuestro amigo, muy querida, y que se relata en el libro Los Hechos, como era en el capítulo 10, como era la señora Tabita. Y sucede que en esos días que Simón Pedro está ahí en casa de Simón, el curtidor, esta señora enferma y muere. Y por la magnitud, el impacto de esta señora en la comunidad, toda la gente la quería por sus beneficios, por la forma benévola con que ella actuaba. Inmediatamente los judíos de ese lugar pensaron que era importante si ellos mandaban a llamar a Pedro. Habían escuchado ya en la vecindad de que Dios había usado a Pedro en levantar un paralítico. Así es que ellos creyeron que Dios de la misma manera iba a usar a Pedro para volver a la vida a aquella persona a quien ellos amaban tanto. Y así que inmediatamente llamaron a Pedro y sucede la historia que ustedes conocen. Pedro llega a la casa, descubre que la gente está consternada, que está llorando como es normal y todo. Pedro manda a sacarlos a todos del cuarto donde tienen el féretro, y ahí Pedro ora y le da la orden de que se levanta, que es Tabita Cam, ¿no? Y levántate. Y de ahí, en ese momento dice la historia que Pedro viene para el aposento a orar, siente la necesidad de orar. Y dice que en el momento que él se pone a orar, si usted lee toda la historia, lo vamos a leer, en ese momento que él se pone a orar, Pedro tenía hambre. O sea, va a orar, pero está con hambre. Tiene deseo de comer. Y en ese momento